Miro, a ver, contame. Hola Débora, sí, estamos acá en Avenida de Mayo. Fíjate la desconcentración que se está dando en esta arteria, donde estamos en el mismo lugar exactamente, donde hasta hace un rato o una hora aproximadamente hablamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Acá estamos viendo uno de los cafés notables que tiene la ciudad de Buenos Aires y ahora Gonza se va a dar vuelta y les va a apuntar el lado donde está la Casa Rosada, donde hasta recién fue el epicentro máximo de esta concentración, esta movilización podríamos decir, y fíjense cómo de a poco empiezan a desconcentrar y a ir en Avenida de Mayo hacia 9 de julio, que nosotros de hecho veníamos desde allí en un principio y te digo que había varios micros ahí, primero que el tránsito era un caos, así que vamos a ver ahora en esta desconcentración cómo es que se organiza. Le escuchaba también a vos y a Avi que el 9 de julio ya había ciertos problemas, así que veremos cómo se puede diagramar esta desconcentración para que se pueda ir la gente y sobre todo para que se pueda facilitar el traslado de los vehículos. Bien, ahora voy con Lola precisamente, que recién la nombrabas, Ramiro. A ver, Lola, contame vos. Ahí estamos recibiendo información ahora. Quiero con Carlos pasar algunas figuritas y también con Ramiro, perdón, con Maxi Ferraro. Sí, Lola. Bueno, continúa aquí la gente en la Plaza de Mayo, Débora. Digamos, ya estamos hablando de más de una hora que terminó el acto aquí de la CGT y continúa habiendo gente aquí en la plaza. La desconcentración en este momento, Débora, estaría siendo bastante anárquica para poder definirla de alguna forma, porque tenemos organizaciones que desconcentran por algunas calles, otras por otras, entonces está siendo bastante complicado. Vemos ahora, por ejemplo, una bandera del PTS que está pasando por enfrente de la Avenida de Mayo y que se va a chocar necesariamente con otra bandera de Libres del Sur que ahora está yendo como hacia el lado del Congreso de la Nación, también sobre Avenida de Mayo, cuando recordemos que hace instantes nada más sobre la Avenida de Mayo estaban ingresando hacia este lado columnas de la Cámpora para luego digamos, irse por la calle Defensa. Entonces yo lo describiría en este momento como una desconcentración bastante anárquica. De todas formas, hay menos banderas ahora sobre la Plaza de Mayo, hay bastante gente, pero las banderas son un poco menos, pero la gente continúa aquí quedándose, quizás esperando a que se aclare un poco el panorama en las calles y así poder transitar, quedamos con cierta mayor libertad. Ahora, de todas formas, Débora, continuamos viendo los gazebos, ¿viste? Los famosos gazebos que se ponen en este tipo de movilizaciones continúan estando aquí en la vereda y por supuesto para los automovilistas esta es una zona imposible, lo fue desde pasadito el mediodía y a esta hora de la tarde continúa siendo una zona absolutamente intransitable para automovilistas y transporte público. Bueno, ni hablar también, esta zona es realmente intransitable, imposible de atravesar con algún tipo de auto o transporte público, así que aquí continúa la gente sobre la Plaza de Mayo y las organizaciones viendo por dónde empiezan a desconcentrar. Algunas lo hacen a través de las diagonales, otras toman la opción de ir por calles paralelas, estamos hablando de la calle Defensa o la calle Reconquista también, algunas toman esos caminos, pero realmente aquí la presencia de la gente continúa. Bueno, a ver, ¿qué está pasando ahora mientras esto ocurre en la Plaza de Mayo? Veíamos recién en el Senado a Patricia Bullrich dialogando con la senadora Juliana Di Tulio, tratando de obtener dictamen para poder tratar en el recinto la semana próxima el tema de la modernización laboral. A ver, la mesa política del gobierno, mientras muchas notas todavía, si ustedes revisan los portales web, insisten con información off the record, por supuesto que le brindan a los colegas periodistas, los funcionarios, que el gobierno dice que esta ley de presupuesto que salió de diputados no le sirve porque rompe el equilibrio de las cuentas públicas. Al mismo tiempo, yo pregunto, quizá, y esto lo pregunto, es una pregunta políticamente incorrecta, ¿no? El gobierno para tratar de hacer un poco de control de daño de la derrota política que sufrió ayer o de esgrimir que tiene un presupuesto que no le sirve y que a pesar de tener mayoría y de haber sido la iniciativa del Ejecutivo convocar a extraordinarias para aprobar el presupuesto, que la jugada salió mal, para tratar de evitar o de minimizar este fallo de cálculo, dice que se apruebe en el Senado. De todos modos, el presupuesto no termina siendo un poco un dibujo del cual
muchas veces no se termina cumpliendo gran parte de lo que allí se esgrime? Sí, totalmente, Pregunto, Débora. A ver, siempre uno cuando habla, y bueno, Maxi lo puede saber porque ha probado bastantes, en realidad es un presupuesto. O sea, uno presupone algo y obviamente hay muchos datos que están atrasados. Por ejemplo, el valor del dólar en este presupuesto está en 1.472 pesos y hoy el dólar oficial vale 1.475 pesos. Ya para el año 26, estamos hablando del 25 y lo se mismo va a que la ajustar con proyección de bandas inflación. de inflación. La inflación también. En la inflación está en el 10,5%, si no tengo mal el dato. Exacto. El otro tema es el superávit fiscal, El del crecimiento, 1,5%, ¿no? la tasa de crecimiento. Bueno, por eso te pregunto, pero tengo Maxi, información de a último ver, momento. Decime. Desde el Senado me informan que a las 17 estarían los votos para el dictamen, para tratar la modernización laboral y los otros 12 votos también para tratar el presupuesto. Bueno, con media sanción de diputados. Bueno, por eso lo que yo pregunto, Maxi, es, siendo un poco honesta con lo que ha sido históricamente los presupuestos aprobados por el Congreso en relación a los ejecutivos que los tenían que instrumentar. El gobierno, en lugar de vender esto como una derrota política, quizás está tratando de recoger un poco ese hilo y decir, bueno, que vaya al Senado, que se vuelva a discutir. Fue un error quizá incorporar el capítulo 11 a la luz de los hechos. Evidentemente fue un error porque eran leyes que ya le habían ocasionado una derrota al gobierno y que recientemente se habían votado, de modo que para qué iban a volver a poner a votación algo que ya había sido una derrota. Y decir, bueno, que se apruebe en el Senado, de todos modos, ¿se incumple o no muchas veces? Bueno, por supuesto que muchas veces se incumple el presupuesto, pero, Débora, yo creo que para este momento de la Argentina es importante que podamos tener presupuesto. Ojo con que haya una tentación de querer prorrogar un nuevo presupuesto que viene siendo prorrogado desde hace un par de años. Desde Alberto Fernández. Alberto Fernández, que es el último año de Alberto Fernández. Que recordemos, es el famoso acuerdo de no lo tratemos, prorroguemos. Pero no hubo presupuesto. Y no tenemos presupuesto. Entonces, vuelvo a insistir, ¿no? ¿Para la Argentina es importante un presupuesto? Sí. Ojalá que el gobierno no caiga en la tentación de una nueva prórroga del presupuesto. Y creo que tiene las condiciones para corregir los errores autoinfringidos. Sí. Que tuvieron, digo, porque... Da la sensación que no, si lo manda a Senado... Pero porque instalan esta cuestión, Débora, ¿no? La cuestión de que rompe el equilibrio fiscal y la cuestión del déficit. Ahora, ¿cómo queda reflejado en el presupuesto 2026 lo que está discutiendo Patricia Bullrich en la Comisión de Legislación Laboral, que tiene un costo del 0,8 del Producto Bruto? Sí, lo mismo que las reducciones de impuestos. Obviamente, entonces, todo tiene un costo fiscal. Que el gobierno dice, bueno, se va a morigerar con más producción. Por eso digo, para que la gente entienda, muchos de nosotros le dijimos a La Libertad Avanza, no se encaprichen con votar en forma conjunta el capítulo que contenía el artículo 75. Bueno, ahí déjame dar alguna información política en este sentido, ¿no? La peloteo con Carlos, te eximo a vos, Maxi, pero a ver, ese famoso capítulo 11 o el artículo 75, muchos hoy dentro del gobierno están diciendo, a ver, si bien es cierto que fue aprobado por la mesa política, están buscando un poco al padre de la criatura, quién fue el ideólogo. Evidentemente el presidente convalidó la idea, pero era muy arriesgado porque era incorporar un capítulo de dos leyes que habían sido votadas recientemente, hace 5 minutos, no es que hace años, es cierto, con otra composición del Congreso, pero muchos de esos legisladores que habían levantado la mano para acompañar estas iniciativas, era raro que ahora digan que no. Y un dato más. En el gobierno están mirando más a los gobernadores con los que venían negociando, los gobernadores de los radicalismo, macristas y algún que otro peronista, pero más a radicales y macristas. Están mirando el caso de Rogelio Frigerio, de Alfredo Cornejo, de Leandro Esdero, por supuesto Jaldo de Tucumán o Jalil de Catamarca, que tenían esta alianza circunstancial con el gobierno, que vienen del peronismo. Pero están mirando Figueroa más. También. Claro, ¿qué pasó ahí, no? En la negociación. Bueno, sí, perdón. No, pero ¿qué pasó con el dictamen de mayoría que tenía el oficialismo antes del recambio legislativo, donde esto no estaba? Bueno, por eso ahí hubo un error político. Y vos sabés que hoy podemos tener algunas diferencias con el PRO, con sectores del radicalismo, pero yo lo que digo, no lleven a la humillación aliados
que tuvieron durante todo este tiempo. Porque ayer se vio. Ayer el clima en el recinto era que se tiraban miles de millones de pesos para un lado y Bueno, para el otro. escúchame, Y vuelvo a decir... hay gobernadores que abrieron la billetera, esto también hay que decirlo, Bueno, el gobierno abrió la billetera. Hay gobernadores a los que le dieron 20.000 millones, Bueno, un gobernador que después se dio vuelta. Bueno, Rogelio Frigerio recibió 7.000 millones. Otros recibieron de pesos. 8.000, 9.000 millones, 10.000 millones. Muchos de los que se dieron vuelta recibieron fondos que van entre 20.000 y 7.000 millones de pesos en los últimos días. A ver, Uno de los que más fondos recibió, por ejemplo, fue la provincia de Tucumán, ¿no? Entonces, Jaldo. Sí, Jaldo. bueno, pero vuelvo. Responsabilidad del propio gobierno. Responsabilidad. sí, eso es negociación política. Hay un punto ahí, tal vez, Maximiliano. De la experiencia parlamentaria. A ver, el gobierno tenía un objetivo. No puede quedarse con todo. Y en el Parlamento siempre, ¿qué decimos? Discurso para la oposición, ley para el oficialismo. No, ayer lo que daba la Bueno. sensación, Bueno, decir, niña con Débora, es que en realidad el gobierno me parece que pensaba que tenía más votos de los que finalmente sacó. Bueno, vos recién mencionaste al caso de Rolando Figueroa, Sí. y acá vos fijate cómo votó su diputada, ¿no? Estábamos hablando de la diputada por Neuquén que responde al gobernador Figueroa. Habían dicho que iban a votar a favor y ni siquiera se abstuvieron o se ausentaron, votaron en contra. O sea, la diputada de Figueroa votó en contra. Yo no quiero justificar todo, pero también pongamos esto. A ver, financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, la Cámara de Diputados lo votó 5 veces. Bueno, por eso te digo, fue un 5. error político Bueno, que alguien va a tener que decir quién. A ver, esto es una discusión puertas adentro del gobierno. A mí me dicen que lo aprobó la mesa política, pero hubo algún ideólogo, alguien que convalidó una idea que claramente fue un error de estrategia política. Como vos decís, una ley que se había votado 5 veces porque tuvo media sanción en una Cámara, después en la otra, después la vetaron, después volvieron con los 2 tercios y logró tener una Eso, sanción definitiva. después, Y era Débora, difícil volver mirá, con eso hay una atrás. cuestión que no puede pasar por alto en algunos de La Libertad Avanza. Cuando vos ves que el presupuesto es acompañado en general con 132 votos y vas camino a una sesión que va a durar más de 16 horas, vos tenés que tener pensado distintos tipos de escenarios y flexibilidad para que la ley de leyes te salga y que la Argentina pueda tener ese presupuesto para dar previsibilidad. Igual, Emanuel, ahí ten seguridad. en cuenta algo que es muy importante, que se vio y que se ve, que es la falta de experiencia de muchos diputados. Son diputados nuevos, que nunca habían votado. A ver, yo no quiero... Muchos de ellos nunca habían no votado me quiero una poner ley. en el lugar que me Pero digo, tomen... en función pero yo te pongo de ejemplo. verlo... No me quiero poner en el lugar de que puedan tomar el aporte que podíamos hacer muchos de nosotros. Pero varias de las cosas que yo estoy diciendo acá no se las decía solamente la coalición cívica. No, se las decía el PRO como aliado. Se las decía el propio PRO, se las decía el propio radicalismo pero aliado a además, la ayer se Libertad vieron algunos Avanza, errores, se lo por decía ejemplo, la diputada Karina Almirón, Banfi. ¿cuánto tiempo lleva en la Cámara Almirón? 2 años. Almirón lleva 2 ya. años, sí. Bueno, uno ya se va adquiriendo experiencia. Leyó... Todas las propuestas de obras del kirchnerismo. Perdón. O sea, Bueno, 2 años tenés de experiencia, o sea, asesores, gente. ¿Cómo leyó erróneamente el...? Bueno, pero por eso digo, digamos, estas cosas se las fueron, digamos, todos los que de alguna manera creíamos, más allá de nuestra disidencia y que no íbamos a acompañar por los varios motivos que veníamos expresando, porque además teníamos un dictamen de minoría, fuimos alertando en cómo había que llegar a la sesión de presupuesto. Y vos no podés... ¿Cuándo se enteraron? Perdón, un detalle quiero preguntarte. El famoso capítulo 75, ¿no? El artículo 11. Artículo 75, capítulo 11. El martes, cuando termina la reunión de presupuesto, que después Sí. empieza a aparecer el dictamen En y ahí comisión. que... Exactamente, O sea, en se la enteran comisión. horas antes Exactamente. de Y que votar. no estaba en el dictamen de mayoría que ya habían construido
antes del recambio Por eso te digo, parlamentario. ahí pasó algo que, bueno, está bien, vos me dirás con el diario del lunes es muy fácil opinar, pero ahí hubo un error político, insisto, de alguien que pensó que esta era una idea que iba a pasar por el Congreso y que iban a poder derogar y tener... Pero eso el PRO también lo sabía. Sí, pero le dieron horas para negociar. Yo puedo, no me quiero inmiscuir en el bloque del PRO, pero yo puedo dar fe que algunos diputados del PRO le decían, se están equivocando en votar en paquete. Se están equivocando porque, vuelvo a decir, había un artículo que para nosotros era un artículo que estaba muy bien. La estabilidad fiscal para energía renovable, que era una ley que vence el 31 de diciembre. Y se encapricharon en que se votaba por capítulos. ¿Vos crees que hubiese sido más beneficioso, digamos, votar artículo por artículo? Si ustedes me preguntan si habría la posibilidad de votar todo el capítulo entero menos el 75, hoy tenían una ley de presupuesto en un 97% tal cual la habían mandado al Senado y solamente caído el artículo 75. Y un dato más, inexplicable que para articular una negociación política con el PRO hayan tenido que poner en el presupuesto lo que ya está fijado por la Corte Suprema, que son los fondos a la ciudad. No, y te agrego, Débora, Sí, y la chicana y la humillación hacia el PRO de meterlo dentro del capítulo 11, como a su vez también los fondos que estaban vinculados a justicia y al Consejo de la Magistratura, que esa es la última picardía que hace Berti Venegas Lynch y que tensa aún más el recinto, sabiendo muchos que ya desde las 7, 8 de la noche se estaba negociando algo que te decían por debajo que no, pero por debajo también te decían que sí, que era el acuerdo de auditoría con el kirchnerismo. Dame un segundito porque está empezando en este momento el paro de controladores aéreos en los vuelos de Aeroparque. A ver, Carla, contanos desde allí cómo está afectando esto a los pasajeros. Débora, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un nuevo paro, porque vienen con esta reprogramación o con este cronograma de paros, de medidas de fuerza que ha dictado ATEPSA, que son los controladores aéreos, a lo largo de diciembre. El segundo paro es en el día de hoy, de 16 a 19, y afecta a todos los vuelos nacionales de todos los aeropuertos del país, tanto los despegues como los aterrizajes. Pero con la particularidad de que acá en Aeroparque es el único aeropuerto del país en el que paran solamente hasta las 18. Los despegues a partir de las 18 van a empezar a salir. Por supuesto que hay muchas demoras, por ejemplo, una de las aerolíneas low cost, ahora vamos a ver en la pantalla, mira, se está empezando a poner de a poquito todos los cartelitos rojos de demoras, de cancelaciones. Pocas cancelaciones hasta ahora, hemos visto 2 nada más, pero empieza con el cronograma a partir de las 18:30, 35 concretamente, aquí en la pantalla, con algunas demoras. Los vuelos que están programados para el día de hoy. Pero lo que te iba a decir es que, como avisaron este cronograma de medidas de fuerza, con bastante anticipación, en realidad ya desde el fin de semana que se conoce este cronograma de paros, entonces muchas de las compañías lo que hicieron es empezar a reprogramar los vuelos desde temprano. Entonces a la gente ya le han avisado con anticipación que tiene el vuelo reprogramado. O que en algunos casos con suerte para el mismo día, con horas de diferencia, con minutos de diferencia, y en algunos casos los que tienen menos suerte podrán reprogramarlos quizá para la misma semana. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en Flybondi reprogramaron 44 vuelos, 7.200 pasajeros afectados en el día de hoy. Pero esto ya, te repito, están reprogramados desde ayer, desde toda la semana que Flybondi igual reprograma siempre todo, con paro o sin paro, ¿no? Pero bueno, sí. Pero vos ves que no está colapsado el Aeroparque en medio de una medida de fuerza. Empezaron a avisar a la gente que vaya cambiando los horarios, entonces algunos vienen ya, hacen el preembarque, se van al piso superior a esperar el vuelo. Sí o sí hay que esperar hasta las 18, 18:30 que empiezan a salir y a llegar algunos vuelos aquí a Aeroparque. ¿Y cómo sigue en los días subsiguientes? Estamos ya en la proximidad de la Navidad. A ver, el próximo día
en el que va a haber medida de fuerza es el día 23. El 23 a partir Tremendo. de las 10 de la noche, de las 19 hasta las 10 de la noche, perdón. Así que bueno, lamentablemente va a afectar a muchas personas, Sí. pero hay que tener en cuenta esto. Estar controlando, hablar con la compañía, a ver si hay chances de reprogramar o si hay que estar atento a los mails que van llegando, a ver si a uno ya le reprogramaron el vuelo que tiene planeado, sobre todo para esa Gracias, fecha Carla. antes de la fiesta. Claro que sí. Cierro, me queda un minutito nada más, Maxi, lo que quieras. No, que a ver, apelo a que el oficialismo pueda reordenarse en la Cámara de Diputados, que podamos retomar, como lo han dicho, a partir de la segunda quincena de enero, una hoja de ruta que sea previsible y no a las patadas como se intentó ayer, ¿no? Muchísimas gracias, Maxi Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, a todo el equipo, allá, Ana Jenny, por supuesto a Carlos. Si tenés oro, joyas, alhajas, brillantes, relojes o antigüedades, visita el Salón de Joyería El Tasador en Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Cuentan con estacionamiento gratuito para clientes, ofrecen tasaciones gratuitas y pagan hasta 330.000 pesos el gramo de oro. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. La ola del verano la rompe en Pilar y el lugar donde empieza todo es Agencia El Triángulo, tu punto directo para viajar con Ruta Atlántica. Comprá tus pasajes a la costa atlántica y el norte argentino fácil, cerca de casa y sin vueltas. Además, con tu pasaje disfruta entradas gratis y descuentos en hoteles, restaurantes, obras, parques temáticos y mucho más. Este verano tu ruta es desde Pilar y Ruta Atlántica, tu mejor viaje. Viajar te hace bien. Viajemos para